Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la Escuela Sabática. Estamos muy contentos que usted se encuentre con nosotros y queremos recordarle que durante este nuevo trimestre que comenzamos en nuestra primera lección, pero el trimestre se titula Peregrinando por el Desierto, segunda parte. Y durante esta semana que ya hemos comenzado, ya estamos avanzando, básicamente estamos casi al final del estudio, esta semana lleva por título Un pacto de gracia. Muy bien. Y estoy seguro que usted ya está memorizando el texto que hemos de aprender, el cual se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 8, verso 10, que leeremos aquí. Y la palabra de Dios nos dice así: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y ellos serán por Dios, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Muy bien, así que la palabra de Dios es muy clara. Yo espero que usted ya se sabe este texto. Vamos a aprenderlo juntos. Recuerde, durante este trimestre aprenderemos diferentes textos. Pero ahora quiero invitarle a que vayamos a Dios en oración. Acompáñeme. Me voy a arrodillar aquí. Si usted puede hacer lo mismo allá, le invito a que también lo haga. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe en esta mañana al estudiar su palabra. Pedimos que su buen espíritu pueda estar en medio de nosotros para poder enseñarnos todas las cosas que hemos de aprender. Y también queremos pedir que sus buenos ángeles puedan asistirnos. Pedimos una bendición especial para aquellos que ven estos materiales, para que podamos aprender juntos su palabra. Guárdenos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios en esta mañana, y para esto vamos a ir a nuestra primera pregunta en el apartado del día de hoy, que lleva por título Liberación del espíritu de esclavitud. Y nuestra primera pregunta es: ¿qué no comprendían los israelitas cuando se comprometieron en el pacto del Sinaí? Muy bien, esto es, ¿qué es lo que ellos no comprendieron? Estaba sobre la mesa el pacto, pero había una cosa que no estaban entendiendo. Vayamos a la palabra de Dios para ver qué era esa cosa. Veamos allá. Éxodo capítulo 24 en nuestras Biblias. Y ahí vamos a leer el verso número 7. ¿Ya lo tenemos? Tomó el libro del pacto y leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y obedeceremos. Muy bien. La Biblia nos habla y nos dice que Moisés le leyó todo lo que tenían que hacer. Y ellos dijeron: obedeceremos, lo vamos a hacer. Es muy fácil decir. ¿Le ha tocado alguna vez que usted le dice: ¿puedes hacer esto? Y uno dice: claro que sí, yo lo puedo hacer. Pero cuando lo está haciendo resulta que no es tan fácil hacerlo, que no es tan sencillo. Bueno, esta parte es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Dijeron que lo podían obedecer y lo iban a obedecer. Pero vayamos a la palabra de Dios una vez más para entender un poco más. Vayamos allá al libro de Romanos. Romanos capítulo 10. Y ahí vamos a leer el verso número 2 y el verso número 3. Leamos allí. Porque testifico en favor de ellos que tienen celo por Dios, pero sin pleno conocimiento, por ignorar la justicia de Dios y procurar establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. La Biblia nos habla que tienen celo, pero no tienen conocimiento. Muy bien. Y no se sujetan a la justicia de Dios, sino que se procura establecer la suya propia. Es una cosa terrible. ¿Por qué? Porque si yo tengo celo, pero no tengo conocimiento de Dios, mi celo será sin sentido. Muy bien. Y si la justicia de Dios quiere ponerse en mí, pero yo quiero establecer la mía, entonces será un conflicto permanente. Muy bien. Pero leamos un texto más en la palabra de Dios. Acompáñame a leer el siguiente párrafo. Este está en el libro de Juan, capítulo 15. Y ahí vamos a leer el verso número 5. Mire cómo dice: yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer.
Cuando nosotros queremos vivir nosotros mismos y obedecer a Dios por nosotros mismos, no podemos hacerlo. Y este fue el problema del pueblo de Israel. Ellos querían hacer las cosas de Dios. Eran sinceros al querer hacerlas, pero separados de Dios era imposible hacerlas. Muy bien. Sin embargo, ellos dijeron, obedeceremos todo lo que está escrito allí. Pero en la práctica no fue así. Muy bien. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo en la pluma inspirada para abarcar un poquito más la idea. Mira lo que dice a Patriarcas y Profetas, página 383. Los israelitas no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Creyéndose capaces de ser justos por sí mismos, declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Es difícil. Muchas personas por eso viven diciendo, la ley no se puede obedecer. La ley es imposible obedecerla. Claro que es imposible obedecerla por nosotros mismos. Porque nosotros tratamos de establecer nuestra justicia. De hecho, establecemos nuestra justicia. Cuando se dice que no se puede obedecer la ley de Dios, establecemos nuestra justicia. Según nuestra norma, aquel no vive bien y aquel tampoco. Muy bien. Y los israelitas tenían este problema. No comprendían la profundidad y la solemnidad del pacto que ellos estaban aceptando y estaban comprometiéndose a hacer. Pero cuando ellos hicieron su declaración, ahora el pacto estaba puesto. Y entonces se dieron cuenta que no podían llevarlo a cabo. ¿Se da cuenta? Aunque querían con todo su corazón, querían hacerlo, pero por sí mismos era imposible. Esto es, tenían que estar unidos a Cristo. Y Cristo haría que esto fuera posible. Muy bien. Pues pasemos a nuestra siguiente pregunta. Vayamos allá. ¿Cómo podemos estar en peligro hoy de cometer el mismo error que los hijos de Israel cometieron en el Sinaí? Es el mismo error que ellos cometieron. Hoy día nosotros podemos tenerlo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Veamos lo que la palabra de Dios nos dice. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que está en Romanos, capítulo 8. Libro de Romanos, capítulo 8, verso número 15. Mire cómo nos dice allí. Porque no recibisteis el espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que recibisteis el espíritu de hijos adoptivos por el cual clamamos, Padre, Padre. Muy bien. El pueblo de Israel tenía mucho temor de hablar con Dios. Muy bien. Ellos vieron la majestuosidad como Dios se manifestó. Muy bien. Pero nosotros ahora podemos hablar a nuestro Padre. Cuando usted se acerca a su Padre, va a hablar con Él, no va con miedo, va con toda la confianza, porque sabe que su Padre le ama, sabe que su Padre piensa bien para usted. ¿Se da cuenta? Y nosotros, al ser adoptados, nosotros podemos ir al Padre con toda la confianza y pedirle las cosas que necesitamos. Muy bien, pero vayamos un poquito más allá, profundicemos en la pluma inspirada. Leamos aquí este párrafo, mire cómo dice. El espíritu de servidumbre se engendra al tratar de vivir de acuerdo con la religión legal, al tratar de cumplir con los requisitos de la ley con nuestras propias fuerzas. Hay esperanza para nosotros solamente cuando estamos bajo el pacto abrahámico, que es el pacto de la gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Esto es cuando yo trato de obedecer. Es posible que por un tiempo lleve, pero es una obediencia legal, lo que se me requiere. No puedo hacer más de lo que se me pidió, solamente lo que se me requiere. Y entonces se comienza a sentir una servidumbre. ¿Por qué tengo que hacer? Todos quieren que yo haga. Entonces, si yo me comprometo a obedecer a Dios de una forma legal, va a ser una cosa pesada y difícil de llevar. Muy bien. Por eso muchos cristianos hoy día viven quejándose de la religión. Y algunos dicen, la iglesia no me deja. La religión no permite que yo haga. ¿Por qué? Porque están obedeciendo legalmente. Muy bien. Y cuando se obedece legalmente, se convierte en una esclavitud, en una carga. Pero nosotros podemos vivir bajo la gracia
mediante la fe en Cristo Jesús. Pero vayamos un poquito más allá. Acompáñame a leer el siguiente párrafo en la pluma inspirada. Todo servicio religioso, por atractivo y costoso que sea, que se esfuerce por merecer el favor de Dios, toda mortificación de la carne, toda penitencia y laboriosa obra para obtener el perdón del pecado y el favor divino, todo lo que nos impida depender completamente de Cristo, es abominación a los ojos de Dios. ¿Estamos entendiendo? Y quiero regresar un poquito más para que vayamos detallando el texto. Vamos a leer una vez más el texto. Acompáñame a leerlo nuevamente. Mire cómo dice. Todo servicio religioso, por atractivo y costoso que sea, que se esfuerce por merecer el favor de Dios, toda mortificación de la carne, toda penitencia, laboriosidad para obtener el perdón del pecado y el favor de Dios, todo lo que nos impida completamente depender de Cristo es abominación a los ojos de Dios. Eso es, si yo voy a hacer algo para Dios y si yo voy a tratar de que eso algo me garantice el favor de Dios, es una abominación para Dios. Muy bien. Todo lo que yo trate de hacer, vamos a decir, quiero pedirle algo a Dios, pero para asegurarme que Dios me lo va a dar, voy a hacer algo por Dios. Esto es una abominación a los ojos de Dios. Toda penitencia, toda laboriosidad que yo haga, todo aquello que no me permita depender de Cristo, entonces es una abominación a los ojos de Dios. No importa qué tan bueno sea. No importa qué tan bien haya salido. Dios no lo puede aceptar. ¿Se da cuenta? Si yo hago algo y pretendo reclamarle a Dios, Señor, mira, yo hice esto aquí, ahora tienes que responderme. O pretender nosotros, por ejemplo, que, Señor, mira, tú me pediste que hiciera esto y he sido fiel hasta aquí. Ahora tú tienes que responderme a mí. No hay tal cosa. Es una abominación a los ojos de Dios hacer estas cosas. ¿Nos damos cuenta? Pues quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo en la pluma inspirada. Miren cómo dice. No hay más esperanza para el hombre que cesar su rebelión, su resistencia a la voluntad de Dios y considerarse a sí mismo como un pecador que perece. Arrojándose sobre la misericordia de Dios, podemos ser salvos únicamente a través de Cristo. Nunca pretender, yo he hecho esto y aquello y lo otro por Dios, ahora estoy en una condición mucho mejor que cualquier otro. No. La única forma de que nosotros podamos tener esperanza es aceptar nuestra condición y decir, Señor, soy pecador, no hay virtud ninguna en mí, no hay nada bueno que te pueda dar. Y depender y aceptar a Jesús en nuestra vida. Es la única esperanza que usted y yo tenemos. Porque cuando no conocemos nuestra condición, pensamos que somos algo, que somos buenos, que merecemos. Pero cuando nosotros reconocemos nuestra condición, entendemos que solamente Jesús nos puede salvar de esta condición en la que vivimos. Muy bien. Así que espero que podamos entender cuál es nuestra situación, dejar de poner nuestra justicia, dejar de tratar de obedecer con nuestras fuerzas, pero depender completamente de Cristo. Ahora quiero invitarte a que tengamos una oración. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito seas tu nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos por su palabra. Queremos agradecer también por el estudio que hemos tenido esta mañana. Queremos pedir que nos ayude para depender completamente de Jesús, que no volvamos a la esclavitud, sino seamos libres de esa esclavitud. Pues cuando nosotros tratamos de obedecer con nuestras fuerzas, sentimos obligación y una esclavitud pesada sobre nuestra vida. Pero queremos pedir que su bendición nos acompañe. Queremos pedir que nos ayude para poder depender completamente de Jesús, comprender nuestra condición delante de Él, vernos tal cual somos y poder acudir a Cristo para la salvación. Queremos pedir que al haber comenzado este trimestre pueda bendecirnos, pueda ayudarnos y cada persona que nos ve, nos escucha, también pueda recibir una bendición. Ayúdenos a continuar adelante, denos fuerza y ánimo
y denos de su buen espíritu cada día. Son bendiciones que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que hemos empezado este nuevo trimestre. Espero que usted nos continúe viendo y también comparta este material con su familia, con sus amigos. Recuerde que entre más personas conozcan esta verdad, muchas personas serán alcanzadas para el reino de Cristo. Pero por hoy, que Dios te bendiga.